La pedagogía contra Frankenstein es un libro que yo aconsejaría a los docentes porque tiene tres grandes pilares. El primero es la tarea de la educación, que digo que es difícil, pero es hermosa. Ahí planteo cuál es la esencia, cuál es el corazón de la tarea de educar, y lo distingo de la mera instrucción. Yo entiendo que educación es un proceso que tiene, por una parte, una dimensión crítica. La persona educada sabe pensar, sabe discernir, sabe cuáles son las causas y los efectos. Ha pasado, como dice Paulo Freire, de una mentalidad ingenua a una mentalidad crítica. Pero tiene también una otra dimensión, que es la dimensión ética. Y no hay persona educada si no cimenta su comportamiento, su quehacer, su sentir en los valores. Y distingo también la educación en esa primera parte de la socialización, de la mera socialización. ¿Por qué? Una persona socializada es una persona que tiene éxito en la cultura, que tiene un trabajo en la cultura, que se ha acomodado en la cultura, pero claro, no todo en la cultura es bueno. Si está educado, sabe discernir qué es bueno y qué es malo. Y si está educado, sabe adherirse a los valores, porque no le basta a esa persona educada el mero discernimiento. Se compromete con el valor, se compromete con la ética. Y yo distingo también en esa primera parte la educación del mero adoctrinamiento. El adoctrinador es un fanático. El adoctrinador no es un maestro. Y el maestro propone, no impone los valores. El maestro hace con su vida, con sus planteamientos, una propuesta de vida, de compromiso con la sociedad, con la ciudadanía, y por consiguiente no hace que el valor se convierta en un contravalor porque se impone por la fuerza. Yo creo que es muy importante esta primera parte porque es el corazón de la realidad de las escuelas, el corazón de la tarea de los educadores. Y lo construyo con algunos relatos de textos míos, algunos ya publicados, que ofrecen un conjunto que responde a la tarea de educar, una tarea difícil pero hermosa.